tema porque es muy importante este tema porque vino un paciente hace unos días atrás presentando que se había hecho una herida, se había con una bandeja, estaba trabajando y ¡tum! Se hizo una herida ahí en la parte de la pierna. Ahí como ven esta imagen, es de la pierna eso. O la marcó. Entonces es de la pierna esta herida. Y el chico no se la cubrió, no fue al médico, no, no buscó ayuda. Su madre prácticamente se la limpió así superficial con agua y dijo, no pasa nada, dijo, no va a pasar nada, tranquilo. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenidos chicos, vamos aquí a aprender un poco de medicina. Siempre es importante aprender medicina, ¿no? Ustedes van a aprender, algunos hay, la mayoría, los que entran aquí son estudiantes de medicina, ¿no? Pero bien chicos, esto les va a ayudar, ¿no? Les va a ayudar a profundizar y esto lo van a llevar este tema, ¿no? Así que es un adelanto a lo que ustedes van a llevar. Hasta entonces este paciente no fue y vino después de unos 3 días recién a consultar conmigo. Y como ustedes pueden ver, esa herida está infectada. ¿Por qué piensan que está infectada? ¿Qué ven en esa herida? ¿Ustedes qué pueden ver en esa herida? Se las voy a agrandar un poco más. A ver, quiero ver sus conocimientos básicos. ¿Qué pueden ver? Pueden participar jóvenes. ¿Qué ven en esa herida? Que posiblemente esté afectada por tétanos. Miércoles. Ya, eso es eso es importante, ¿no? Lo que dice aquí David, que esté con tétano, dice, ¿no? No creo que esté con tétano, pero es importante recalcar que cualquier herida hay que colocar vacuna antitetánica, ¿no? A todas las heridas, mayormente, si el paciente no tiene vacuna antitetánica, hay que colocarle vacuna antitetánica. Normalmente son 5, ¿no? Pero si llega, es una de las preguntas que uno debería hacer, ¿no? Debería hacer, ¿usted está vacunado contra el tétano? Si dice no, hay que vacunarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque las heridas pueden tener de todo, ¿no? Tétanos, bacterias, todo. Entonces, este paciente, ¿qué más ven ahí? ¿Cuál es los signos de inflamación? ¿Cuáles son? Tumor, calor, rubor, dolor, ¿no? Tumor, o sea, inflamación, ¿no? Calor, caliente, zona caliente, por la vasodilatación, porque hay bastante flujo sanguíneo. Dolor, porque todo eso produce estimulación del nervio que está cerca de ahí, pues de los puntos nerviosos que están alrededor de donde está produciendo toda esa migración. Tumor, calor, rubor y dolor, ¿no? Eso es lo que tienen que saber. Tumor, calor, rubor y dolor. Rubor es rojo, la zona roja. Tumor, inflamación. Rubor está rojo. Dolor, hay dolor. Calor, está caliente. Entonces eso es lo que ustedes tienen que tomar al momento de ver una herida, ¿no? El médico va a ver eso. Y no solo el médico, cualquier persona que no sea médico acá o que no esté estudiando medicina, le va a servir esto.
Entonces, cuando está infectada la herida o cuando hay una inflamación, cuando una herida es considerada ya que hay que hacer algo al respecto, hay que tomar en cuenta esos 4 puntos. Calor, tumor, rubor y dolor, ¿no? En esta herida. Al paciente ya le dolía ya le dolía, estaba inflamado esa zona y tenía todos los síntomas de una inflamación, de una infección, de una herida infectada. Y obviamente este paciente hay que darle antibiótico, hay que curarlo todos los días, hay que ponerle su antitetánica, sus antibióticos y posiblemente se haga un absceso, ¿no? Un puchichi. ¿Qué es un absceso? Un puchichi, ¿no? Posiblemente. ¿Por qué? Porque el joven no se lo ha cubierto, no se ha cubierto la herida. Al no cubrírsela, obviamente se van a entrar las bacterias. Nosotros en la piel tenemos una bacteria que se llama Staphylococcus. Y esa es la que produce mayormente las infecciones, los abscesos, cuando no son las heridas curadas. Entonces, nosotros vamos a tener que poner antibióticos cuando entra esta bacteria a la zona. Una herida puede ser simplemente una herida y no producir el mecanismo de inflamación que vamos a hablar: inflamación, proliferación, remodelado. Esas son las 3 fases: inflamación, proliferación, remodelado, que vamos a hablar en unos momentos. ¿Ok? Entonces, eso quiero que se queden con la mente. Esta ya es una herida infectada ya, después de 3 días de que no hizo. No hay que confiarse por eso, ¿no? Siempre ir donde un médico. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera diapositiva que les tengo. ¿Ok? Ahí vamos. En primer lugar, jóvenes, esto es la piel, en dibujo, ¿no? No lo voy a complicar, vamos a empezar a decir las partes de la piel. ¿Por qué es importante esto? Porque siempre digo que uno debe conocer lo normal. Primero lo normal. De nada, Carla Patricia, gracias por tu presencia. Gracias por su presencia, chicos, gracias por su tiempo y porque quieran aprender, porque sin ustedes esto no tiene sentido, pues, ¿no? Gracias, chicos, gracias. Entonces, lo normal es la piel. Esta es una piel intacta, ¿ok? Es una piel intacta. Entonces ahí está la piel, tenemos la piel, la epidermis. La piel tiene capas, ¿no? Tiene capas. La epidermis, la primera capa superficial de la piel es la epidermis. Tenemos la dermis y la hipodermis. Esas son las 3 principales capas de la piel: epidermis, dermis, hipodermis. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde? Miren ustedes por dónde van los vasos sanguíneos. La capa, para mí, la más importante de todas es la dermis. ¿Por qué? Porque ahí están los nervios, ahí están los vasos sanguíneos o los vasos capilares, ¿ya? Entonces esa capa es muy importante, ¿no? En quemadura es muy importante esa capa. Pero ahorita estamos hablando de heridas. Entonces, la dermis, quédense con esa. ¿Qué sale de la dermis? Hay vasos sanguíneos, hay nervios, está el pelo ahí, el pelo que sale de ahí también, está la glándula sudorípara. ¿Qué más tiene la dermis? Tiene varios componentes la dermis. ¿Ya? Varios componentes tiene la dermis. Lo más importante ahí son los vasos sanguíneos, que quiero que ustedes se graben acá una foto mental de lo que es
la dermis, donde se encuentran los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, también tenemos otras como el pelo, la glándula sebácea, la glándula sudorípara, la grasa, que es la hipodermis, el músculo. El músculo está relacionado, en este caso, con las heridas, está bien relacionado cuando hay heridas, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué, y está con los vasos sanguíneos ahí, ¿no? Está cerca los vasos sanguíneos. Quiero que se hagan una foto de ahí de esto lo otro. Está el colágeno. Esto es muy importante porque ya van a entender lo que es el colágeno, qué tan importante es el colágeno, y los microblastos. Son palabras clave para entender el tema de las fases de la cicatrización de las heridas. Entonces, viste, considerando esto, entonces epidermis, dermis, hipodermis. La dermis es donde están los vasos sanguíneos, las arteriolas. A ver, los vasos sanguíneos se dividen en arterias, arteriolas, vénulas, venas, así de mayor a menor, arterias y arteriolas, vénulas y venas, ¿no? Y eso está. Las arteriolas son los vasos más pequeñitos que pasan debajo de la piel. Son los vasos más pequeños. Ahora vamos a ver qué pasa en una herida. Miren lo que pasa en una herida. Miren. Eso pasa en una herida. Si ustedes pueden ver ahí, esta herida traspasó la epidermis, la dermis, y llega hasta los vasos sanguíneos muchas veces, y puede llegar hasta la hipodermis. Pues no, la hipodermis es la grasa, ¿no? La hipodermis es la grasa. Esta herida entra a la piel y produce varios mecanismos que vamos a hablar ahorita. Varios mecanismos, o sea, entra y produce varias reacciones a nivel de la piel. Pero antes que eso, ¿qué tipo de heridas hay? Vamos a hablar sobre los tipos de heridas. ¿Ya? Vamos a ver los tipos de heridas, que eso es muy importante saber para que ustedes sepan. Heridas, tipos de heridas. Jóvenes, esto es muy importante saber, le va a servir porque el médico, ¿saben por qué? Porque esto legalmente el médico tiene que poner en su historia clínica, ¿no? Lo que ve. Y sucede esto. Miren. Tenemos estas heridas. Las principales. ¿Me entienden? Tenemos todas este tipo de heridas, tenemos nosotros. ¿Ya? ¿Cuántas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tipos de heridas. ¿Ya? La herida por abulsión. Una herida es un tipo de lesión en la que se arranca completamente una porción de un tejido. Puede ser la piel, puede ser el músculo o incluso una extremidad. ¿Cómo ocurre este tipo de heridas? Normalmente pueden ser por mordeduras de animales, accidentes de tráfico o incidentes laborales. ¿Cuáles son las características de esta herida? Hay una pérdida de tejido, como ustedes pueden ver, la herida por abulsión tiene una pérdida de tejido. Hay una separación significativa del tejido afectado. Hay un sangrado abundante. ¿Ya? Hay un dolor intenso.
porque el daño es extenso, obviamente, ¿no? Hay un riesgo de infección alto por la exposición del tejido. No se olviden que la piel es un órgano que cubre, que protege. Nosotros sin la piel, jóvenes, estuviéramos muertos todingos. ¿Por qué? Por la cantidad de microorganismos que existe a nivel general. Entonces, la amputación, ¿qué significa la amputación? Como obviamente una amputación es algo que está pues en la extirpación completa o parcial de una extremidad o parte del cuerpo, ocasionado por traumas, enfermedades vasculares, infecciones severas, tumores. Bueno. La principal causa de una amputación es por accidente o también puede ser quirúrgica. Los tipos de accidentes pueden ser de tráfico, laborales o domésticos. También tenemos las amputaciones, bueno, esas son las heridas por enfermedades como la diabetes que pueden causar gangrena, enfermedades vasculares periféricas, infecciones que no responden a un tratamiento adecuado. El cáncer, ¿ya? Tenemos las heridas por laceración también que son relativamente comunes en nuestro medio, ¿no? Las heridas por laceración es una ruptura irregular en la piel causada por un desgarro, corte o traumatismo. Obviamente también es causado por accidentes como caídas, golpes con objetos afilados o contundentes y mordeduras de animales. Es una de bordes irregulares, ¿no? Son bordes irregulares. Si ustedes ven esa herida, son bordes irregulares. ¿Cuáles son las características de esta herida? Tiene bordes irregulares. ¿Ya? Son irregulares y desgarrados. Hay sangrado, hay dolor y también tiene riesgo de infección. Ahora las heridas por punción también que ocasionan cuando una persona, normalmente los albañiles o cualquier persona que está manipulando algún objeto puntiagudo, afilado, como un clavo, una aguja, un cuchillo, o también la mordedura de un animal, pues, ¿no? O la lobo. ¿Cuáles son las características de esta herida por punción? Una apertura pequeña, externa, en la superficie de la piel. Hay sangrado, también tiene riesgo de infección y obviamente tiene dolor, porque afectan los nervios profundos. Ahora la herida por abrasión también es importante entenderla. Esta es superficial, ¿no? Esto es causado por un roce o fricción contra una superficie áspera. A diferencia de las otras heridas, no son profundas, pero son dolorosas y obviamente propensas a infecciones si no se trata. ¿Cuáles son las características de una herida por abrasión? Son superficiales. Prácticamente solamente afecta la epidermis, no afecta la dermis. Puede ser extensa, pero no es profunda. Generalmente no es profunda, ¿no? El sangrado es menor, un leve sangrado, y hay dolor y escozor. Y la última herida por aplastamiento, que es normalmente que se hacen en situaciones como que, por ejemplo, una lesión, aplastamiento, hay una fuerza bien contundente aplicada sobre una parte del cuerpo que comprime los tejidos y puede causar daños extensos. ¿En dónde se ocasionan estas heridas? Accidente de tráfico, caída de objetos pesados y otros incidentes.
¿Cuáles son las características de esta herida por aplastamiento? Daño extenso. Puede afectar la piel, los músculos, huesos y vasos sanguíneos. Hay una hinchazón, hay hematomas. Pueden acumular, la compresión puede dañar y acumular sangre y otros fluidos. Dolor intenso, debido al daño tisular y la posible afectación de los nervios. Los riesgos de complicaciones son altas, probabilidad de infección, síndrome compartimental y daño a largo plazo en los tejidos. Esos son los principales tipos de heridas, jóvenes. Acuérdense: abulsión, amputación, laceración, punción, abrasión, aplastamiento. Diferentes tipos de heridas, ¿no? Todo ese tipo de heridas puede ocasionar infección. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a la parte más profunda, tal vez un poco aburrida, pero los que están acá, los estudiantes de medicina, creo que van a ser los que están más atentos, ¿no? Pero los que no están estudiando medicina van a aprender. O sea, van a hacer la diferencia, jóvenes, porque usted va a hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque está aprendiendo. Y al final tengo una modalidad de curación que ustedes van a aprender. Básica, pero tan esencial, que hubiera podido hacer este joven, pero no lo hizo. Pero lo van a aprender ustedes, jóvenes, los que estudian medicina y los que no son médicos y los que no están estudiando medicina. Es para todos. Vamos a profundizar un poquito más el tema de las heridas, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo esto, o sea, yo soy médico. Todo esto tiene su proceso. Su proceso que va a hacer que las heridas se cierren. Yo tengo un montón de heridas en mi cuerpo. Y antes yo decía, me hago una herida y se va a cerrar. Pero no tienen idea, ahora van a saber cómo el cuerpo trabaja armónicamente para cerrar una herida, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Esta imagen, la pillé en Google, esta imagen. Y se las voy a enseñar. Entonces, tenemos nosotros, cuando te produces una herida, tenemos 3 fases nosotros que son muy importantes para que se produzca la cicatrización. Fases de cicatrización de la herida. Entonces, esta fase es caracterizada por tener una hemostasia ahí en la parte, como ven acá en el dibujito, tenemos fase inflamatoria, de proliferación y remodelación. Lo de arriba, fase inflamatoria, de proliferación y remodelación. ¿Ok? Es la fase inflamatoria de la cicatrización es la primera etapa. Esta es crucial para la reparación. ¿Cuándo se inicia esta? Se inicia después de la lesión y puede durar, esto es relativo, jóvenes, de persona a persona, pero más o menos son entre 3 y 5 días, dependiendo de la gravedad de la herida y de la salud, obviamente, de la persona involucrada que tiene la herida. ¿Cuáles son las características de la fase inflamatoria? Hemostasia, jóvenes. Ustedes ven ahí, inflamatoria, subfase, hemostasia. Empieza a los 5 a 10 minutos. Y hay estudios para saber cómo es tu coagulograma, ¿no? De 5 a 10 minutos. ¿No? Pero no nos vayamos a otro lado. Entonces, la hemostasia consiste en una vasoconstricción.
¿Qué significa una vasoconstricción? Una contracción, o sea, los vasos sanguíneos se contraen. ¿Para qué se contrae el vaso sanguíneo? Obviamente para reducir el sangrado. Hay una vasoconstricción que reduce el sangrado. El cuerpo es tan sabio que evita que uno se desangre. Entonces esa es la primera, la fase inflamatoria, la hemostasia. En otras palabras, viene el griego esta palabra hemostasia, que indica que prácticamente prevención del sangrado, ¿no? Significa en términos generales, digamos. Formación del coágulo. Esa es la segunda fase, la formación del coágulo. O sea, estamos en la fase inflamatoria. La fase inflamatoria se divide en hemostasia, en donde la hemostasia hay una vasoconstricción, o sea, se contraen los vasos sanguíneos y hay una formación de un coágulo, que es otro mecanismo larguísimo, pero no lo voy a hacer tan largo para que entiendan. En la formación del coágulo, las plaquetas se agregan al sitio de la herida y liberan factores que facilitan la formación de un coágulo de fibrina, sellando la herida y proporcionando una matriz provisional. ¿Qué significa esto? Prácticamente ustedes cuando se hacen heridas jóvenes, al ratingo ya está cerrándose, ¿no? Sangra un poquito, pero después se cierra rápido, ¿no? Es por eso. Porque ahí actúa la vasoconstricción y actúan las plaquetas para cerrar esa herida y no se desangre una persona. Para que ustedes no estén desangrándose, su cuerpo mismo hace un coágulo ahí para que no salga mucha sangre. Actúa rápido. ¿Ya? Actúa rápido. La segunda es la inflamación. Como ven ahí en subfase, hemostasia, inflamación. Aquí, ¿qué hay en esta fase, jóvenes? ¿Qué hay en esta fase? Hay la vasodilatación. Si bien hubo una vasoconstricción al principio, se cerraron los vasos para que no haya sangrado, las plaquetas ya hicieron el coágulo, ahora el vaso sanguíneo se vasodilata. El mismo vaso que estaba vasoconstruido se ha cerrado. Esto quiero que entiendan bien los que no son médicos, porque aquí me imagino que hay... Quiero que entiendan bien estos jóvenes. Un vaso sanguíneo, imagínense que esto es un vaso sanguíneo, ¿ya? Esto es un vaso sanguíneo. ¿Ya? El vaso sanguíneo recorre sangre por ahí, por el medio. Los vasos sanguíneos no son totalmente cerrados, tienen fenestraciones. ¿Qué son fenestraciones? Pequeños agujeritos. ¿Ya? Pequeños agujeritos. ¿Para qué? Porque por ahí salen los nutrientes. En condiciones normales, cuando no hay herida, los vasos sanguíneos aportan nutrientes a las células. Por ahí, por esos pequeños agujeritos. ¿Ya? Entonces no es que son tubos, digamos, tubos cerrados, no es así. Son pequeños tubitos que tienen huequitos. ¿Me entienden? Dicho de otra manera, digamos, tienes esto, ¿no? Aquí está la célula. Otro marcador. Ahí está la célula, digamos, ¿no? Ahí está la célula. Ahí está el vaso sanguíneo. ¿Ya? Esta es la célula. Y este es el vaso sanguíneo. Nosotros tenemos miles de células, ¿no? Tenemos miles de células. Entonces, para que esta célula se alimente, necesita de la arteriola. Esta es una arteriola. Son pequeños vasos sanguíneos. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos pequeños vasos sanguíneos. Tenemos arterias de gran calibre que llevan harta sangre, como tenemos arteriolas pequeñas.
que llegan hasta los extremos más, las extremidades, los lugares más lejanos del cuerpo. Se divide, la arteria se divide. Si esta es una arteria grande, se va haciendo chica para llegar a la célula. ¿Me entienden? Entonces, para que esta célula pueda alimentarse, necesita nutrientes. ¿Y por dónde pasan los nutrientes? Por los pequeños agujeros que hay. ¿No? Aquí hay otra célula, digamos. Por los pequeños agujeros. ¿Me entienden? Por los pequeños agujeros que hay. Entonces, cuando hay una herida, pues digamos un cuchillo, digamos, un cuchillo, va a entrar y va a lesionar célula, va a lesionar vaso. Un cuchillo que entró, ¿ya? Así está el cuchillo. Así entra el cuchillo, ¡bum! Y lesiona todo, pues las paredes y todo. Digamos que entró el cuchillo y salió nuevamente. ¿Qué pasó? Hizo una herida acá, hizo otra herida acá, hizo otra herida acá, hizo otra herida acá. Así quedó el vaso sanguíneo. ¿Cuál es el mecanismo de protección del vaso sanguíneo? ¿Qué dice? ¿Qué les acabo de explicar? Vasoconstricción. Si el vaso sanguíneo ha quedado lesionado, se va y está perdiendo sangre, se va a vasoconstricción, se va a hacer más pequeño. Y al hacerse más pequeño, obviamente, se va a hacer así. Y al hacerse más pequeño, obviamente, el lugar donde entró, donde hizo herida, se va a cerrar, pues, ¿no? Como un acordeón. Se va a cerrar. Si era así, vasoconstricción. Eso es el mecanismo de defensa del vaso sanguíneo. Vasoconstricción. Ese es el vasoconstricción, para que no pierda mucha sangre. Porque estaba perdiendo por el cuchillo que entró, hizo hueco y salió. ¿Por qué hace eso? Para que vengan las plaquetas. Nosotros tenemos plaquetas de 250.000 para arriba, hasta 400.000. 400.000 plaquetas. Van y cierran, por medio de la fibrina, los lugares donde se produjo exactamente para un flujo bajo. Exactamente, y hasta que las plaquetas hagan un coágulo de sangre. Por eso su herida deja de sangrar. Por este mecanismo de vasoconstricción y el funcionamiento de las plaquetas que hacen coágulos en los lugares de herida. Tapón plaquetario, exactamente. Ese es el tapón plaquetario. Es un tapón que hace el cuerpo con coágulo ahí, pum, para que no sangre. Eso es lo que primero pasa. Vasoconstricción, agregación plaquetaria. Todo esto se llama hemostasia. Prevenir la salida de sangre. En otras palabras. Pero ahora ya pasó eso, hicieron tapones en todos lados, en todos los huequitos. Pero ahora necesitan hacer una vasodilatación. Otra vez se abre. Pero ya con menos agujeros. Se abre nuevamente esto. ¿Por qué ocurre esto? Les voy a explicar. Ahora está la fase de vasodilatación, ¿no es? Aquí aumenta la permeabilidad vascular. Esto permite la salida de células inmunitarias. Hay un reclutamiento de células inmunitarias, neutrófilos, macrófagos,
migran al sitio de la herida. ¿Quiénes son las primeras células? Los neutrófilos. ¿Para qué? Porque elimina bacterias y los desechos celulares. Eso hacen los neutrófilos cuando hay una herida. Los primeros son los neutrófilos. Luego vienen los macrófagos. Limpian y liberan factores de crecimiento que inician la fase de reparación. Liberación de mediadores químicos como la histamina, las prostaglandinas y otras citocinas son liberadas mediante la respuesta inflamatoria. Y esto es lo que le decía hace rato. En este cuadro ya hay un enrojecimiento, que es el rubor, causado por ¿cuál? Por el aumento del flujo sanguíneo. ¿Se acuerdan de esa herida que le mostré? Estaba roja, ¿no? Eso es rubor. Hay calor. ¿Por qué? Porque hay un aumento del flujo sanguíneo. Hay hinchazón o tumor. ¿Por qué? Por acumulación de líquidos y células inmunitarias. Hay dolor. ¿Por qué? Porque es provocado por la liberación de mediadores inflamatorios y la presión del edema en las terminaciones nerviosas. Pérdida de la función. Hay una pérdida de la función a nivel de esa área de la herida. ¿Cuál es la importancia de la fase inflamatoria, jóvenes? Son dos: limpieza de la herida, eliminación de bacterias, de células muertas, de otros desechos para prevenir infecciones y preparar al tejido para la reparación. ¿Ya? Señaliza la reparación con los factores de crecimiento, citocina, etc. Entonces esta fase es importante para la curación. Importantísima. Entonces, ahí termina la fase inflamatoria. Después viene la fase de proliferación. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto, jóvenes? Porque cuando viene una herida, hay una herida, entonces el cuchillo este que entró dejó bacterias. Todo esto negro son suciedad, bacterias. ¿Ya? Bacterias. Entonces vienen los neutrófilos. Los neutrófilos salen ¿de dónde? Del vaso sanguíneo. Como esto ya hubo una vasodilatación, este vaso ya se vasodilató, ya está vasodilatado. Entonces empieza la migración de células. ¿Quiénes son las células? Neutrófilos y macrófagos. ¿Qué van a hacer estos? Van a limpiar desechos. Van a salir del vaso sanguíneo y van a limpiar los desechos. Todo esto. Son los que limpian, los barrenderos del cuerpo. Limpian todo esto. Hacen lo posible para que quede limpio esto. ¿Me entienden? Cuando no pasa todo esto, dependiendo del cuerpo, se infecta la herida. Entonces, seguimos con la fase de proliferación. Termina la fase de inflamatoria, sigue la fase de proliferación. Esta es la segunda etapa. ¿En qué consiste esta fase? En otras palabras, es la fase de construcción de un nuevo tejido y la formación de una matriz extracelular para reemplazar el tejido dañado. ¿Cuándo comienza? Al tercer o cuarto día después de la lesión y puede durar hasta 2 semanas, hasta 3 semanas, como dice aquí el dibujo. En esta fase la fuerza tensil está en el 30%. Es una fase que todavía no está fuerte la piel. Fuerza tensil, 30%. Si ustedes ven ahí, fuerza tensil 99% a los 2 años. 1 a 2 años recién, ¿no? Bueno,
¿En qué consiste esta fase de proliferación? Hay la fase, se divide en varias subfases. La fase de proliferación se divide en subfases. La fase de angiogénesis, la fase de formación de tejido de granulación, la epitelización, la fibroplasia, contracción de la herida. Y cada una se divide en cuáles son las células, cuáles son las sustancias que se involucran acá. En la angiogénesis, que significa reparación, o sea, formación de nuevos vasos sanguíneos, porque como les dije hace rato, esta fase, el cuchillo ese que entró ha lesionado los vasos sanguíneos. Entonces, aquí los factores de crecimiento liberados durante la fase inflamatoria estimulan la formación de nuevos vasos, lo que aumenta el suministro de oxígeno y nutrientes necesarios para el nuevo tejido. Formación del tejido de granulación. Aquí entran los fibroblastos. ¿Qué hacen los fibroblastos? Estos migran al sitio de la herida y producen colágeno. Es importante el colágeno, jóvenes. Y otros componentes, formando la granulación. Este tejido es rosado, indicando un buen suministro. Este tejido rosado indica un buen suministro de sangre. ¿Ya? La epitelización, la subfase epitelización. Aquí migran y proliferan los queratinocitos. Como ven ese dibujo ahí abajo de epitelización, están los queratinocitos. Las células epiteliales migran desde los bordes de la herida hacia el centro, cubriendo la nueva matriz de colágeno. Este proceso reconstituye la barrera cutánea. Y la fase reepitelización o fibroplasia cubre la superficie de la herida y ayuda a protegerla de infecciones y pérdida de fluidos. Y la última subfase de la proliferación es la contracción, donde están involucradas células como los miofibroblastos. Son células especializadas que aparecen en el tejido de granulación y tiran de los bordes de la herida hacia el centro, reduciendo el tamaño de la herida. Importantísimo, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven esto? Para dos cosas importantes, jóvenes. Factores de crecimiento para el endotelio vascular, factores de crecimiento para formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Me entienden? Y entra la fase de remodelación, la última fase. Bueno, la fase de remodelación es la última etapa. Esta inicia a partir de la tercera semana y puede continuar por varios meses, incluso años, ¿no? Ahí dice fuerza tensil 99% a los 2 años recién dice ahí. O sea que una herida no es nomás tener una herida, ¿no? O sea, va a tardar en cerrar y volverse fuerte. ¿En qué consiste esta? ¿Cuáles son las características de la remodelación? El tejido de granulación que ya estaba formado se reorganiza y se convierte gradualmente en tejido cicatricial más maduro. El exceso de colágeno se elimina y la matriz extracelular se reorganiza. Ahorita les voy a explicar lo que es la matriz extracelular. Se reorganiza para aumentar la fuerza y la flexibilidad del tejido cicatricial. Hay una disminución de la vascularidad. ¿Por qué? Porque estos están madurando. Hay una reducción de la vascularidad porque contribuye a la estabilización y la maduración del tejido cicatrizal. O sea, tiene que haber menos flujo para que cicatrice eso, ¿no? Hay un fortalecimiento del tejido cicatricial. El colágeno, importantísimo el colágeno, se reorganiza de manera ordenada y lo hace más resistente al tejido nuevo. Y este adquiere una fuerza tensil mucho mejor, que es del 99%.
¿Ya? La matriz extracelular es esto, jóvenes. Matriz extracelular. ¿Dónde estás? Matriz extracelular. Vaya, che, no lo hice. Ya. Entonces, estas son en resumen eso, ¿no? Fase de cicatrización, inflamación, proliferación, remodelación. ¿Quiénes son las células involucradas? En la fase de inflamación, a los 4 o 5 días, de 3 a 5, las plaquetas, los leucocitos, los macrófagos. Estos producen vasoconstricción. La fase de proliferación, de 1 a 3 semanas. ¿Quiénes se involucran? Las células, los fibroblastos, el epitelio vascular, los miofibroblastos y los queratinocitos. Y en la fase de remodelación, de 6 semanas a años, están los fibroblastos. ¿Me entienden, jóvenes? Esos son las fases. Fácil, sencillo. ¿Complicado o no complicado? Ay, hasta a mí yo dije. Ahora, jóvenes, ¿qué se debe hacer en una herida? Primeros auxilios. Recién llegó, pero sí entendido. Bueno, vamos a avanzar unas cosas, jóvenes. Antes que nada, esto de acá, ¿qué es esto? ¿Quién sabe qué es esto? A ver, ¿quién sabe qué es esto? ¿Quién sabe qué es esto? Exactamente, Karen. Exactamente. Exactamente. Es una cicatriz queloide. Una cicatriz queloide. ¿Ya? Cuando hay un exceso de granulación, en la etapa de proliferación, o sea, no hay un control, se excede y se produce una cicatriz queloide. Hay personas que viven, sin ir muy lejos, yo tengo esa cicatriz. No sé si la pueden ver. Yo tengo ahí una cicatriz queloide. En realidad tengo dos. Aquí tengo otro. ¿La ven? Ahí hay una. Y aquí hay otra. ¿La ven? Tengo dos cicatrices queloides. Yo no me puedo hacer una herida que se hace cicatriz queloide. No se sabe la causa, ¿saben de esto? No se sabe exactamente la causa. Es un tejido de granulación en exceso, no controlado. La fase de proliferación exagerada, se exagera y se produce una cicatriz queloide. No se sabe la causa. Vean, en patología no se sabe la causa. Pero eso es una cicatriz queloide, cuando hay un exceso de granulación en la fase de proliferación. Entonces, jóvenes, ¿qué es importante saber? Utilizar fisiológico. ¿Qué es el fisiológico? La solución fisiológica ayuda, esta fisiológica. Yo mis curaciones las hago con fisiológico, ¿no? Mi manera de hacer la curación, cada uno puede tener su manera, jóvenes.
Yo he visto médicos que curan de diferente manera, pero mi experiencia dice que uno debe curar primero con fisiológico una herida. La curación tiene que ser con primero fisiológico, porque esto limpia la suciedad de una herida de alrededor. Y la curación tendría que hacer de dentro para afuera. Ahora sí. Entonces, agregas el fisiológico, echas y curas. De dentro, imagínate que aquí tienes una herida, ¿no? Hiciste una herida. Me estoy pintando mi piel, increíble. Ahí está la herida. Me he hecho una herida. ¿Ya? Entonces, la herida con fisiológico primero, de dentro hacia afuera, intentando cambiar de lado, porque ustedes limpian esta parte que han limpiado, ya está sucia, ¿me entienden? Entonces tienen que cambiar de lado. Eso es lo ideal, señores, voltear de lado cada vez, porque si ustedes limpian y otra vez limpian ese mismo lado, van a introducir nuevamente lo que está ahí, la bacteria. Ya tienen que limpiar de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, sin introducir nuevamente las bacterias que han sacado primero. Posteriormente, después de limpiar con fisiológico, que es este líquido que ven de acá, solución fisiológica, vienen frascos también de 250, ¿no? Vienen y agarran la povidona, povidona iodada. Esta es la povidona iodada. Este lo venden en Telchi, en Farmacor también los venden. Povidona iodada o clorexidina. Lo mismo, agarran, limpian de adentro hacia afuera, dando vueltas y botando si es posible. ¿Ya? Y botando si es posible. Cambiando nuevamente de compresa. ¿Ya? Fisiológico, povidona. Hay un antibiótico que se llama la rifamicina, que normalmente se puede echar, es un antibiótico eso. Y se lo tapa. ¿No? Esa es la manera, jóvenes. Eso quiero que se queden. Intenten aplicar esa secuencia. Fisiológico, povidine y de adentro hacia afuera. El agua oxigenada no es para heridas, son para heridas sangrantes y sirve para combinar con otro tipo de medicamentos, pero eso es otra cosa. Ustedes quédense con eso. Esto es básico, ¿no? Ya el agua oxigenada se puede combinar con jabonoso y hacer una limpieza más interior en heridas más grandes. Pero eso es otra cosa. Estamos hablando de heridas pequeñas. Heridas pequeñas. No se chipen. El agua oxigenada se puede utilizar con povidona jabonoso en heridas más grandes y hacer limpieza ya más profunda, ¿no? Pero ustedes quédense con esto. Eso es otro level, como se dice. ¿Ya? Yo no utilizo el agua oxigenada así nomás una herida pequeña. Utilizo el fisiológico, povidona, en heridas pequeñas. Ya en heridas grandes ya utilizo otras cosas, ¿no? Puedo utilizar oxigenada, jabonoso, ¿no? Y limpiar, digamos. Se puede. ¿Qué pasó? ¿Qué preguntaste, monasterio? No te entendí.
Que no te ignoré, que preguntaste, no te leí. ¿Cuál es la diferencia entre cicatriz queloide e hipertrófica? A ver, monasterio. Doctor, buenas noches. Y una quemadura reciente, ¿cómo se podría tratar? Doctor, buenas noches. Y en una quemadura reciente, ¿cómo se podría tratar? La cicatriz queloide no respeta las líneas y la cicatriz hipertrófica respeta las líneas, o sea, es una cicatriz circunscrita, eso tratas de decir, ¿no? A ver, yo la vi queloide, pero a ver, vamos a verla nuevamente, ya me hiciste dudar ya. Es bien limitada, ¿no? Está bien limitada. Una cicatriz hipertrófica. Claro. Ya. Sí, está aceptable. La agrupación de tejidos lisa y ordenada toma la forma de la lesión. Es lisa y ordenada toma forma de la lesión. Sí, aceptable lo que dice el estimado. Sí, es una cicatriz hipertrófica. Hay diferencias, ¿no? Hipertrófica y queloide. Son dos diferentes. Está bien, estimado. Está muy bien. Sí, sería una cicatriz hipertrófica. ¿Por qué? Porque es delimitada. Y son dos diferentes, ¿no? Cicatriz queloide es una y cicatriz hipertrófica es otra. Sí, aceptable. Bueno, jóvenes, ¿qué más? A ver. ¿Qué más hay aquí para mostrarles? Bueno, esta es la famosa herida de... Tenés razón, monasterio, está bien tu este. Yo pensé que era una queloide. Sí, tenés razón, es una hipertrófica. Tenés razón. No podemos equivocar, no la vi bien y tampoco la vi bien en detenimiento, pero es decir, tenés razón, una hipertrófica. Esta es la herida de mi paciente. Pero no se la ve bien, ahí estaba roja, rojísima, le dolía, ¿no? Es una herida infectada, joven. Una herida infectada. En las heridas infectadas ya hay que poner antibióticos, ¿no? Para la Staphylococcus aureus. Pero eso ya no les voy a decir. Los que quieran saber cómo hago mis tratamientos con antibióticos a pacientes con heridas infectadas, eso ya tiene un costo, jóvenes. Los que quieran, yo les doy mi tratamiento por vía WhatsApp. Me mandan ahí un mensaje y les vendo mi receta de tratamiento. Si quieren, ¿no? O sea, es un pero no les voy a dar mis antibióticos que utilizo, que he estado yo utilizando en los pacientes. A este paciente le he dado antibióticos. Los que quieran saber, digamos, ¿no? Los que quieran saber, les doy mi tratamiento, pero eso tiene un costo, jóvenes. Si quieren, ¿no? Si quieren. Si no, no hay problema. Quédense con el fisiológico hipovidémico. Pero a este paciente sí hay que ponerle antibióticos, sí hay que ponerle antitetánica, sí hay que hacerle limpieza de herida. Y si hace un absceso, hay que hacer una pequeña heridita ahí para que salga el absceso, porque es más posible que haga absceso a este paciente. Un absceso y haya que drenar, ¿no? Pero estamos en eso, porque le dolía harto, está roja la zona, rubor. Exactamente, está bien lo que dice Monasterio ahí, esa es la tetrada de Celsius, exactamente. Tumor, rubor, calor, dolor, impotencia funcional. ¿Ya? Calor, tumor, rubor y dolor, y la tetrada de apentada de Virchow se arregla la impotencia funcional, ¿no? Exactamente. ¿De qué se ríe esa G?
Eso es lo que yo quería hablarles, jóvenes. ¿Cuánto tiempo vamos? Ya vamos 1 hora ya. ¿Ya? Entonces, eso le quería yo decir el día de hoy, jóvenes. Espero que les haya gustado el tema y hayan aprendido un poco más. Utilicen fisiológico, povidona y hagan las limpiezas de adentro hacia afuera, adentro hacia afuera, adentro hacia afuera, adentro hacia afuera. No hagan la de meter y meter, limpiar con el mismo lado, porque la herida se va a infectar. Se va a infectar. Ya se va a infectar, o sea, no van a hacer como deben ser las cosas. Hay procedimientos para curar, hay procedimientos para curar una herida. Ya, espero que les haya gustado este tema, jóvenes. Yo doy una clase diaria, mañana va a dar otra clase, 7 de la noche intento dar. Vamos a hablar siempre de un tema. Ya, este video está subido a YouTube, Doctor Paulo Rueda. Los que les gusta pongan me gusta. Ya, da sugerencias, monasterio. Claro que sí. Habla. Da tus sugerencias, monasterio. ¿Quiere dar sugerencias, monasterio? Hablemos de interpretación del laboratorio en otra clase. Claro, vamos a hablar. Yo cuando venga el paciente, casi siempre hago casos clínicos, pues, ¿no? Casos clínicos de paciente. Pero vamos a hablar, siempre hablamos de todo un poco, de todo tipo de situaciones. ¿Ya? Mañana a las 7 de la noche, jóvenes, este video está en YouTube. Los que les gusta el video pongan me gusta y compártanlo. Háganme famoso. Ya, mentira. Ya, está en YouTube, Doctor Paulo Rueda en YouTube, ya, jóvenes. Lo que quieran ahí. Hay varios temas de medicina interesantes, lo que quieran profundizar, ahí hay de todo. Y pongan me gusta, pues si les gusta, obviamente. ¿Ya? Yo me voy porque tengo que hacer otras cosas. Chao, jóvenes, hasta mañana. Dios los bendiga, gracias por su tiempo y espero que hayan aprendido harto. Chao, jóvenes. Chao.